Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar aquí en tu programa, Creciendo en la Fe de Jesucristo, con un servidor, el hermano Miguel Ángel Mayorga. Y bueno, a través de Radio Fe Matamoros 103.1 FM, nuestra página digital de Facebook. Y bueno, qué bueno que podemos llegar hasta usted a través de estos medios. Y damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, ¿verdad? Espero que todo esté bien ahí en casita, con los suyos, con los que aman, con los que le aman, y podamos estar buscando del Señor en estos tiempos. Lo que Dios más quiere es que permanezcamos en su palabra, ¿verdad? Y la atesoremos en nuestros corazones para poder continuar con una fe genuina, con un conocimiento sólido y con una relación y una comunión con Dios, ¿verdad? Y bueno, hermano, pues reciba un saludo a todos los que ya están conectados, ¿verdad? A través de Facebook, ¿verdad? Así es que hoy quiero hablarles del capítulo 4 de Segunda de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 4, y dice, predica la palabra. Y una de las cosas que todos nosotros, dice aquí el encabezado del capítulo 4 de Segunda de Timoteo, predica la palabra. O sea, predicar, da discursos, ya sea públicos, privados, donde quiera que te encuentres. Cada persona que Dios te pone enfrente es para que prediques la palabra. A todos, no nomás a los pastores, a los obispos, a los obreros. Estos libros, estas cartas de Primera y Segunda de Timoteo están enfocados hacia la iglesia, hacia los pastores, así a los diáconos, así a los obreros, así a los soldados, aún soldados rasos, todos aquellos que no tenemos un llamado especial, pero somos hijos de Dios, estamos dentro del evangelio. Está enfocado a predicar la palabra, todos, sin excepción de nadie. Todos somos hijos de Dios, todos debemos tener un conocimiento sólido de las cosas divinas de Dios. Entonces Dios lo que más quiere es que estemos dentro, guardando su palabra, sus preceptos, sus estatutos, sus ordenanzas, sus testimonios, y ponerlos por obra y práctica en nuestro diario vivir. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Conociendo su palabra. Por eso al joven Timoteo le dice el apóstol Pablo, predica la palabra. A usted y a mí Dios nos dice, predica la palabra. Cristo hizo mucho hincapié, ¿verdad?, en que permanezcamos en la palabra. Allá por Juan 8, 31 y 32, el Señor Jesucristo hizo mención, quiero dar un pequeño, como siempre lo hacemos, hizo mención a los judíos de Jerusalén. Les dijo, para los judíos que creyeron en mí, permanezcan en mi palabra y serás verdaderamente mis discípulos. Es lo mismo que Dios nos dice hoy, para los que creyeron en mí, permanezcan en mi palabra. Y permanecer en la palabra de Dios es todos los días leer, hacer un hábito de leer. En otra ocasión dice, y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Eso lo dijo el Señor Jesucristo allá en Juan 8, 31 y 32. En otra ocasión, en Juan 5, 39, también recordó el Señor a su pueblo, a su iglesia, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Como iglesia debemos permanecer en la palabra, siempre leyendo, meditando todos los días de nuestra vida, desde el día que el Señor nos alcanzó hasta el día que nos llame, ¿verdad? Debemos permanecer en la palabra, ¿verdad? Y luego allá también en otra escritura, ¿verdad?, de Juan 6, 63, el Señor vuelve a recordar que permanezcamos en la palabra. Allí el Señor les dijo a sus discípulos, le dijo a los judíos que habían creído en él, dijo, la carne para nada aprovecha. O sea, la carne quiere decir lo que tú piensas, los deseos de la carne, sin ninguna relación con Dios. O sea, tus propias concupiscencias, tus deseos, la carne para nada aprovecha, dijo el Señor en una ocasión. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Y las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. El Señor nos vuelve a recordar, permanezcan en mi palabra. Entonces, hermano, hoy quiero hablarles de este capítulo 4 de
segunda de Timoteo y dice, te encarezco, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire, aquí hay algo muy interesante, hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha. Dios quiere que permanezcamos, nos encarar, dice que nos habla cara a cara, no a espaldas, de frente, como se debe de hablar, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y muertos en su manifestación. Ahora, ¿qué quiere decir en su manifestación? Desde el día nosotros que estamos vivos, desde el día que reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor nos encara, nos enseña, nos dice que permanezcamos en su palabra, ¿verdad? Desde ese día que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, ¿verdad? Dios nos hace frente a permanecer en su palabra. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es su reino? El reino es el evangelio, ¿verdad? Por eso dice, desde el día que recibimos a Jesucristo, el Señor nos dice que permanezcamos en su palabra todos los días de nuestra vida, leyendo. Dios nos invita. La iglesia es una iglesia espiritual. La iglesia debe de agarrar la palabra de Dios espiritualmente, no físicamente. Algunos la toman físicamente, pero el enfoque real de la palabra de Dios es espiritual. La iglesia es una iglesia espiritual. Nosotros somos espirituales, ¿verdad? ¿Y cómo puedo vivir espiritualmente? Bueno, el Señor Jesucristo lo dijo allá en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. ¿Quieres vivir carnalmente? Los que no conocen de Dios, los que piensan conforme a la carne, no se sujetan al amor de Dios, ni tampoco pueden aceptar sus ordenanzas, porque no las conocen, porque no las pueden practicar, porque no hay nada de Dios en ellos, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que la carne para nada aprovecha. Entonces la iglesia no es carnal, la iglesia es espiritual 100%. Ahora, déjame decirte una cosa. Si tú vives carnalmente es porque no conoces a Dios, porque no lees, porque no investigas, porque el Espíritu Santo de Dios no te revela. Entonces debemos vivir espiritualmente. ¿Y cómo se puede vivir espiritualmente, hermano Mayorga? Dígame. Bueno, la palabra de Dios es muy clara. El Señor dijo en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. Entonces debemos vivir espiritualmente. Por eso leyendo, escudriñando su palabra, creyendo, meditando, queriendo vivir la Biblia. Y eso es vivir espiritualmente. Eso te aparta del mundo, del pecado, de las tradiciones y toda cosa pagana del mundo. Y entonces empezamos a vivir una vida espiritual. Y así es lo que Dios quiere. Por eso dice, predica la palabra, vive en la palabra. El Señor a lo largo de la Biblia nos muestra, ¿verdad? Cómo se debe vivir el evangelio, cómo debe vivir un hijo de Dios, cómo debe ser el pueblo santo de Dios a lo largo de su palabra. Entonces dice que Jesucristo, que nos juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces dijimos que la manifestación de Dios para nosotros es cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Desde el día que lo aceptamos, estamos en su reino. El reino es el evangelio. El evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Se acuerda allá por Lucas 17, 20, 21? Los religiosos de Jerusalén le preguntaron al Señor Jesucristo cuándo habría de venir el reino de Dios. Y Jesucristo les dijo, el reino no vendrá con advertencia, ni dirán, míralo allá está, o míralo acá está, porque el reino está entre vosotros, refiriéndose a él mismo, que él ya estaba en la tierra y el pueblo santo de Israel no se dio cuenta que su Mesías le hablaba. Y así está pasando hoy en día la iglesia. La iglesia no se da cuenta que vive en el evangelio, piensa que vive en el mundo. El mundo está alrededor del evangelio. Por eso la Biblia es muy clara allá en Colosenses 1:13 dice que Dios nos agarró de un mundo de tinieblas donde nos encontró, donde lo aceptamos y nos transporta a un reino de luz de su amado Hijo. Entonces, hermano, ese es el evangelio. Y allí ya somos santos y allí debemos crecer. Por eso el Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 17, versículo 17, dijo el Señor, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
¿Cómo se puede santificar la iglesia? ¿Cómo puede vivir la iglesia santa? La santidad es progresiva. La santidad puede reflejarse en tu rostro, en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte. Se refleja en tu rostro, así como se reflejaba la santidad en Esteban. Se parecía un ángel, porque estaba lleno de la gracia, del conocimiento divino de Dios. Y eso es únicamente, cada día te santificas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos cura, nos liberta, nos nutre. Ahora déjame decirte, hermano, ¿por qué nos conviene a nosotros como hijos de Dios permanecer en la palabra? Porque la palabra de Dios es el árbol de vida a nuestros días. Leyendo la palabra te curas, leyendo la palabra te salvas, leyendo la palabra tienes al abogado que intercede por ti, leyendo la palabra es pan de vida, leyendo la palabra es agua de vida que fluye. Es todo la palabra de Dios, es el árbol de vida a nuestros días. Si podemos leer la palabra de Dios allá al principio, en Génesis, podemos encontrar que Dios había puesto un árbol de vida que comieran las hojas para la sanidad de las naciones, ¿verdad? Y luego la Biblia dice en Romanos 5, versículo 14, dice que la muerte reinó desde Adán a Moisés. ¿Por qué la muerte reinó tanto? Más de 2550 años. La muerte, todos los que morían iban a un solo lugar, al Seol. ¿Por qué? ¿Por qué será así? Bueno, la Biblia dice que la muerte reinó desde Adán a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Bueno, porque en Moisés dio su palabra, dio sus leyes, dio sus estatutos, dijo permanezcan en ella, cúmplalos, léanlos, vivan en ella y se salvarán. Entonces Dios dio árbol de vida para nuestros días. Así, por eso nos conviene, hermano, hermana, permanecer en la palabra de Dios, leyendo, buscando lo puro, lo santo, lo divino, lo de arriba, lo agradable a Dios. Entonces, por eso nos conviene permanecer en la palabra. La palabra es el árbol de vida, por eso debemos comer sus hojas todos los días para la sanidad del cuerpo, para la sanidad. Entonces permaneces en la palabra y no hay enfermedad que te llegue, no hay maldición que te llegue porque no quebrantas la palabra. Entonces por eso nos conviene vivir en la palabra, predicar la palabra, ponerla por obra y práctica en nuestro diario vivir, para que seamos hijos de Dios, sencillos, humildes, sin reproche, como dice Filipenses 2:15, hijos de Dios, sencillos, humildes, en medio de una generación perversa, que tenemos luz propia, luminarias a los ojos de Dios. Y eso es vivir en la palabra, hermano, hermana. Y te sientes bien, tienes comunión con Dios, responde tus oraciones, tienes abogado, intercede por nosotros, te sanas, te salvas, te curas, se van enfermedades de tu vida, de tu cuerpo físico. Y eso, porque la palabra de Dios es el árbol de vida a nuestros días. La gente, los hermanos, no se han dado cuenta. Un día va a terminar este mundo y Dios hace una tierra nueva. ¿Y sabes qué vuelve a poner allí el Señor? Para todos aquellos que fuimos al cielo y regresamos a poseer la vida eterna aquí en la tierra nueva que Dios hace. Dios vuelve a poner el árbol de vida allá en Apocalipsis 22. Entonces, hermano, ves cómo hoy en día tenemos árbol de vida y esa es la palabra de Dios. Por eso es que el Señor está interesado en que la iglesia, en que sus hijos, en los que creyeron en Él, permanezcan en la palabra. Entonces dice, predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahorita estamos en su reino, el evangelio, que es el estrado de los pies del Señor. La tierra es un lugar santo, aquí está el evangelio y es el estrado de los pies del Señor. Y estamos en el evangelio, somos parte del reino de los cielos también. Es un lugar santo, el evangelio es un lugar santo que Dios estableció, que Cristo estableció en su muerte y su resurrección. Y es allí donde entramos todos aquellos que somos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso, hermano, debemos permanecer en la palabra. Entonces le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces,
es ahí donde nosotros debemos permanecer en la palabra, ¿verdad? Le decía, hermano, hermana, amigo y amiga, que estos dos capítulos, tanto la primera epístola de Timoteo y la segunda, está enfocada hacia la iglesia, algo pastoral, a obispos, a diáconos, a obreros, a toda la iglesia, ¿verdad? Y una de las cosas que si leemos acá en el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, mira las recomendaciones que da el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Solamente había gente que se había infiltrado enseñando doctrinas erradas, equivocadas, indoctos, no aptos para hablar la palabra de Dios. Y así sucede hoy en día. Hay gente que no está preparada para hablar, que no lee, que no entiende. Para entender la palabra de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien nos enseña, quien nos redarguye. Allá por el capítulo 31 de Jeremías, versículo 30 en adelante, el Señor dijo que en los postreros tiempos Él iba a poner sus leyes en la mente de los hombres y en los corazones las iba a escribir, y que ya no iba a haber necesidad de que un amigo te enseñara, que un prójimo te enseñara, sino que el mismo Espíritu Santo de Dios, el mismo Dios nos iba a capacitar. Y el Señor Jesucristo lo confirmó cuando le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo de Dios no viene, y cuando Él venga los va a enseñar, los va a capacitar, los va a redarguir de pecado, les va a mostrar, va a tomar de lo mío. ¿Y qué es lo de Dios? La palabra de Dios. Por eso es que Dios, así es la única manera que nosotros como iglesia debemos crecer, leyendo. El Espíritu Santo te quiere enseñar, pero si tú no lees, si tú no oras, si tú no buscas lo de arriba, ¿qué quieres que te enseñe el Espíritu Santo? No vas a entender, porque no tienes nada de Él. Tú tienes que tener su palabra atesorada. Por eso el Señor está interesado en que escudriñemos la Escritura, que permanezcamos en ella, hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha. Dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira lo que dice estas palabras. Me voy a enfocar. A mí siempre me gusta predicar expositivamente. O sea, expositivo quiere decir más de 2 o de 3 versículos bíblicos, hilos, enseñando y comparándolo con nuestra vida actual, cómo vivió el pueblo de Israel y cómo vivimos nosotros. Pero aquí quiero entrar en una predicación textual, un texto, 2 textos, desglosarlos, lo que dice ahí. Pero mira lo que dice: que prediques. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Nos dice Dios hoy a nosotros, a la iglesia, aquí en Matamoros, Tamaulipas, que prediques la palabra. ¿Qué debemos de predicar? La palabra. El día que Dios te pone una persona enfrente, el día que va un familiar a visitarte, no le cuentes chistes, no le digas nada. Predícale la palabra en todo momento y en todo tiempo. Haz referencia a la palabra de Dios. Solamente una persona espiritual podría hacer eso. Por eso dice que prediques la palabra de Dios, por supuesto, que es vida. Que prediques la palabra, que instes. La palabra instes quiere decir instruir, instruir a una petición, a rogar, a insistir. Y eso es lo que Dios quiere, que permanezcamos siempre insistiendo. Por eso es lo que quiere decir insta en la palabra. Le dice Pablo a Timoteo, insta en la palabra. Nos dice hoy en día nosotros aquí en la iglesia, en la ciudad de Matamoros, nos dice insta, predica, deja fuera las fábulas profanas. Dice aquí en otros versículos que prediquemos la palabra, que siempre permanezcamos en ella. Otra palabra que dice aquí, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, debemos predicar, insistir en la palabra de Dios, en enseñar, en instruir la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No hay momento, en todo momento es el indicado de hablar la palabra de Dios. Aún en esos momentos, aún cuando no sean momentos de pandemia, debemos predicar la palabra.
Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. La palabra redargullir es un derecho de aclarar un acto jurídico que debe permanecer en ti, no válido por algún vicio, por una doctrina, por una enseñanza. Si lo estás haciendo mal, o si ves que lo estamos haciendo mal, tenemos el derecho legal de parte de Dios de decirle: estás mal, hermano Mayorga, así no es la palabra de Dios. Por eso dice: redarguye. A alguien que se ha ido con vicios, con cuestiones que no son legales, el derecho, que lo están torciendo, debemos redargullir, enseñar, hablarle, decirle que vuelva a las sendas antiguas. Y eso es lo que Dios quiere, que prediquemos la palabra. Redarguye, reprende. Otra de las cosas, aquí se oye un poco fuerte, reprender es instruir, llamar la atención. Vuélvanse al camino antiguo, iglesia. Vamos a volvernos a Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a su palabra. Vamos a meditar en su palabra. Únicamente su palabra es la regla fundamental que nosotros como hijos de Dios debemos de vivir. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Es el hecho de hablar a alguien con intención de convertirle o decirle algo importante. Vuélvete. Por el camino donde vas a perdición, te vas a condenar. Dios no quiere eso. Entonces eso es lo que debemos exhortarle. Y eso es como nosotros, hermano, debemos predicar la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos, exhortamos, con el corazón lleno de misericordia y de poder de la gracia divina de Dios, entonces eso no cala, no duele. Llega el corazón del hombre. El corazón del hombre es sensible y se vuelve a ti, se vuelve a Dios. Y eso es lo bonito, y eso es lo que nosotros debemos predicar, debemos enseñar. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Debemos tener paciencia. Esta palabra paciencia es una palabra muy sencilla, pero es muy profunda en su significado. Mira lo que quiere decir paciencia. Dice que es una capacidad de sufrir y tolerar desgracias. Algunos te van a echar, algunos no te van a querer, pero dice paciencia es capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas o ofensivas. Eso es lo que debemos tolerar, creyendo que Dios a su debido tiempo va a florecer su palabra en el corazón de aquel hombre que te insultó, de aquel hombre que no quería nada con el Señor. Y un día, pasando los años, él mismo puede venirte a decir: hermano, perdóneme, yo una vez lo ofendí, pero ahora conozco a Cristo. Por eso debemos de predicar la palabra. La palabra de Dios es la que da resultado. La palabra de Dios es la que sana, la que edifica, la que brota a su debido tiempo. Hermano, hermana, entonces debemos de usar la paciencia. Ya dijimos que es la capacidad de sufrir y de tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni sin reversa. O sea, que no te regreses para atrás, que digas: yo ya no quiero hablarle a este pueblo, no me escucha, ya me fastidié, ya me voy. Debemos permanecer en la paciencia de Dios. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere para su iglesia, para su pueblo. Cambios de actitud, cambios espirituales, cambios morales en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vuélvanse a Dios y vamos a entrar en la palabra de Dios. Es leer, orar, ayunar, buscarlo de arriba, lo puro, lo santo y lo agradable a sus ojos. Dice: reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, hermano, es allí donde nosotros debemos siempre permanecer. Una de las cosas que dice acá en el capítulo 4, versículo 16
a veces nosotros, los más peligrosos somos nosotros mismos. Entonces, por eso es importante. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el primera Timoteo capítulo 4 versículo 16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso quiere decir, hermano, hermana, que los más peligrosos somos nosotros mismos. No hay que estar esperanzados. Mira, que ese hombre se quite la paja de su ojo. El Señor nos reprende a nosotros, que nosotros debemos quitarnos la viga para poder ayudar a otros. Las manos que quieran ayudar a otros o salvar a otros primero deben de estar limpias. Pero el Señor dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, la enseñanza que estás dando. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces nosotros somos los más peligrosos. La palabra de Dios dice que el que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces, hermanos, somos nosotros. Cada uno individualmente debemos saber en qué posición estamos delante de los ojos de Dios. En una ocasión, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a orar y a echar fuera demonios, y vinieron contentos y agradecidos y glorificando al Señor, diciendo: los demonios se sujetan en tu nombre, Señor. Pero la contestación del Señor Jesucristo dijo: no te maravilles de que los demonios se sujetan en mi nombre, sino maravíllate o asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que nuestras obras y nuestros hechos le agraden al Señor, hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Nosotros, solamente tu espíritu y tú sabes lo que hay dentro de ti. Solamente Dios, que puede leer el corazón con un libro abierto, sabe lo que hay dentro de nosotros. Por eso ten cuidado de ti mismo, de lo que hablas, de lo que enseñas, de lo que predicas. Así te salvas a ti mismo y a los que te escuchan. Luego dice el versículo 3, estamos hablando, predica la palabra, capítulo 4, segunda de Timoteo, dice el versículo 3, porque vendrá tiempo, como ahorita es tiempo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay gente ahorita, como dice acá otro versículo de la Biblia, aquí en Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 4 de 1 Timoteo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. La palabra apostatar quiere decir lo que en un tiempo creíste, ahora ya lo niegas. Hombres que se han alejado de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hombres cristianos oyendo doctrina de demonios. Pero dice acá en la escritura, en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hombres guiados por el mismo espíritu de Satanás, engañando aún a los cristianos, y la gente los sigue. ¿Por qué? Porque no conocen de Dios, porque no conocen la doctrina, porque no leen, porque no investigan. Mucha gente piensa, el Señor Jesucristo lo advirtió allá en el capítulo 24 de Mateo. Él dijo, cuando fue preguntado por los discípulos, ¿qué señal nos das acerca de tu venida? Y el Señor Jesucristo dijo, vendrán muchos en mi nombre, muchos Cristos. Y hay mucha gente hoy en día esperando que digan, allá anda un Cristo, allá anda alguien predicando que dice que es Cristo. Nunca lo vas a oír, hermano, hermana. La palabra Cristo quiere decir ungido. Y todo pastor, todo evangelista, todo que predique el evangelio es un Cristo, es un ungido de Dios. Es un ungido. Eso es lo que quiere decir la palabra Cristo, ungido. Entonces, muchos van a andar predicando, muchos falsos cristos andan predicando, que han salido torciendo la escritura, trayendo doctrina de demonios. Y hombres creen porque han apostatado de la fe, porque no conocen a Dios, porque no conocen su escritura, porque no conocen su palabra. Y por eso, iglesia, debemos permanecer en la palabra. Es así como debemos distinguir a los
profetas, a los pastores, a los evangelistas, por sus buenos frutos, por su buen amor hacia el Señor, por su misericordia, por la justicia, por la equidad, por el juicio que ellos traen. Entonces, hermano, es allí donde nosotros debemos conocer, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias, sus propios deseos. Nada que ver la palabra de Dios, fuera de contexto, fuera de la palabra de Dios. Y es allí de hay otras escrituras donde Dios dice: yo no los llamé y ellos corrían, y ningún beneficio le han hecho a este pueblo. Por eso debemos conocer la palabra, por eso debemos permanecer en la palabra, buscando, orando, ayunando, buscándole de arriba lo puro, lo santo, separarnos del mundo, del pecado, de sus tradiciones y viviendo una vida santa, agradable en la tierra como en el cielo para el Señor. Entonces es así como la iglesia debe permanecer, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón oirán y se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias. Concupiscencias quiere decir sus propios deseos. Entonces, hermano, por eso nosotros debemos conocer la palabra. Nosotros debemos creer con todo nuestro corazón. ¿Por qué debemos permanecer en la palabra? ¿Por qué Dios nos dice que vivamos en la palabra? Dice la Biblia aquí en el capítulo 3, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice. Y eso es lo que nosotros debemos de creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando la Biblia dice toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir que Dios usó a hombres como a ti, como a mí, movidos por el mismo Espíritu Santo de Dios, que escribieron en diferente tiempo, época, pero escribieron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Concuerdan sus escrituras, sus palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros debemos creer con todo nuestro corazón, no decir como muchos preguntan: ¿quién hizo la Biblia? ¿Quién la trajo? Creer con todo tu corazón, y eso es lo que a Dios le agrada. Creer que su palabra son palabras eternas, procedentes de los labios eternos de Dios, y que son para nosotros, creyendo que allí tenemos la salvación, creyendo que allí tenemos la vida eterna, creyendo que es el único Dios justo y verdadero, y que fuera de Él no hay otro. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Cómo quieres que Dios te enseñe si no lees? Debemos leer, escudriñar, para que Dios nos pueda instruir, enseñar, capacitar. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La justicia divina de Dios, la justicia que Dios quiere, demanda de nosotros. Y luego dice el 17, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo puede ser un hombre de Dios perfecto? Usando la palabra, usando la justicia divina. El hombre de Dios es perfecto ante los ojos de Dios. No, a lo mejor no a través de los ojos de los hombres, pero sin embargo Dios dice que tengamos buena opinión de los ojos ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y cómo podemos ser perfectos? En la palabra de Dios, conociendo. ¿Y cómo podemos hacer buenas obras? En la palabra de Dios. No hay otra manera. Cuando la iglesia, hermano, hermana, escúchame esto. Cuando la iglesia no permanece en la palabra de Dios, aunque es hijo de Dios, aunque ha recibido a Cristo, pero su cuerpo es más carne que espíritu, entonces reacciona como carnal. El apóstol Pablo se enfrentó a la iglesia de Corinto. ¿Cómo dijo? ¿Cómo quieren que les hable como espirituales? ¿No piensas como carnales? Porque todo lo reaccionas humanamente. Entonces nosotros debemos, como hijos de Dios, no debe haber en ti odio, rencor, envidia, celos, contiendas, enemistades. Amas a tu enemigo como a ti mismo. Y eso es saber que estamos viviendo espiritualmente. No te puedes enojar porque no hay cavidad para el enojo en ti. Eso es vivir espiritualmente. Si tú no crees vivir así, te falta buscar más de Dios. Decirle a Dios que te abra los ojos, el entendimiento, pero tienes que ser tú quien tengas un interés. Mira, Dios te dotó de mente, la mente, el intelecto, pero si tú no lo practicas, tú no estudias, no desarrollas
un intelecto, una preparación profesional ante algo en la escuela o qué sé yo, no lo ejerces porque no tienes la capacidad, porque no estudiaste, solamente miras lo que está aquí, no practicaste. Entonces es igual la Biblia, tú eres cristiano, pero no lees la palabra de Dios, no practicas. Aunque tienes el Espíritu Santo de sabiduría, pero el Espíritu Santo de sabiduría toma de lo de Él, que es su palabra. Por eso debemos estar en la palabra. Y entonces conoceremos la verdad. Entonces conoceremos a Dios. ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Cómo debo de vivir una vida cristiana, una vida piadosa ante los ojos de Dios? No hay otra manera, hermano, hermana. Por eso Dios quiere que vivamos en su palabra. Y así es el vivir del Evangelio. Es fácil. El Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil de llevar. Es fácil vivir una vida cristiana. Muchos cristianos dicen, es que es muy difícil. Sí, pues sin leer, sin orar, sin ayunar, hace cuenta que estás en el mundo. Lo haces peor, pesado, tedioso. Te vienen problemas, dificultades, porque no estás haciendo la voluntad de Dios, porque no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, porque vives quebrantando la palabra de Dios. Pero vive leyendo, vive orando, creyéndole a Dios, apartándote del mundo, del pecado, de sus tradiciones. Y entonces vas a vivir una vida espiritual fácil de llevar. Dijo el Señor, mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Pero en una vida espiritual 100% agradando a Dios. Si no, es muy difícil, hermano, hermana, vivir una vida creyendo que eres cristiano y haciendo cosas de impío. Por eso debemos reconocer al Señor en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que Dios demanda como cristianos, como evangélicos, como hijos de Dios, apartados de toda tradición pagana. Hermano, usted va a decir, hermano Mayorga, usted siempre habla de eso. Bueno, se investiga de dónde vienen las tradiciones paganas. ¿Quién está detrás de todo eso? Ponte a investigar los cumpleaños, ponte a investigar la Navidad, ponte a investigar la Semana Santa, ponte a investigar los huevos de la coneja, ponte a investigar todo eso, a ver de dónde viene. Y me darás la razón y compáralo a la palabra de Dios, a ver qué te dice. Si realmente nosotros como cristianos debemos de vivir así. Hermano, hermana, ya no te engañes a ti mismo. Pero tú tienes que hablar con Dios. Yo no puedo hacer nada, el pastor no puede hacer nada por ti. Eres tú, porque Dios respeta tu libre albedrío. Tu decisión que tú tomes. Si tú nunca te vas a parar con Dios, decirle, Dios, perdóname, es verdad, te he fallado. De aquí en adelante quiero leer en tu palabra. De aquí en adelante quiero ser fiel a ti. De aquí en adelante quiero permanecer en una vida santa, agradable a tus ojos. Y entonces Dios viene a tu encuentro. Entonces Dios te empieza a revelar y te empieza a dar de su palabra, de su conocimiento. Pero eres tú, soy yo, quien debemos pararnos. Si nunca haces un compromiso serio con Dios, es muy difícil. Si nomás estás yendo a la iglesia y viniendo sin ningún compromiso, sin ninguna relación con Dios, entonces nunca vas a crecer. Mira, a la iglesia se va. Déjame decirte a qué se va la iglesia. A la iglesia se va a adorar al Señor, a agradecerle lo bueno que Él ha sido con nosotros, a glorificar de un corazón sincero, agradecido a Dios, a adorarle, a recibir su palabra. ¿Sí? No se va allí porque tú eres un amigo del pastor. No se va allí cuando tú piensas que tú vas a esa iglesia porque allí está mi amigo el pastor, porque allí me tratan bien. Tienes un compromiso con el pastor, y el día que el pastor te trata mal, el día que el pastor te hace una mala cara o que no te atendió, tú te enojas y te vas porque tú no tienes el compromiso con Dios, sino con el pastor o con la gente que te rodea. Pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, es Dios quien merece toda honra y toda gloria y todo poder y toda alabanza. Y así es como se vive la vida cristiana, hermano. Allí no hay odios, no hay rencor, no hay envidias, no hay celos, no hay contiendas. Esa es la libertad que debemos de vivir nosotros como hijos de Dios. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Entonces, hermano, debemos sacar a la luz esos tipos de mensajes motivadores. Un mensaje que lleva unción, un mensaje que lleva palabra de Dios, redarguye, te hace sentir mal y dices, es verdad, le he fallado a Dios, y te vuelves a Dios. ¿De qué me sirve motivarte? Estás bien, hermano, síguele como vas. Dios nunca te va a hacer daño. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Sí, esa es la naturaleza de Dios, ser bueno, ser misericordioso. Son sus misericordias
nuevas cada mañana, hace misericordia a millares y millares de gente, pero note la condición que tiene Dios, que hace misericordia a millares y millares de gente, a los que le aman. Si tú no haces la voluntad de Dios, dices que le amas con tus labios, pero tu corazón está lejos, como está el oriente, el occidente, dice la palabra de Dios. Lo amas de labios solamente, no de corazón sincero, de alma, convencido de la verdad. La iglesia debe vivir convencida de la verdad, de la existencia de Dios. Estamos hablando, hermano, hermana, predica la palabra. Dice el versículo 4, según de Timoteo capítulo 4, dice el versículo 4, y apartarán de la verdad. ¿Quiénes apartarán de la verdad? Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La gente que escucha este tipo de predicaciones, puedes prender la televisión, puedes prender el YouTube y puedes oír predicaciones sencillas con un mensaje motivador, pero ese no es el mensaje que Dios quiere. Dios quiere que nos vuelvamos a Él, que vuelvamos a las sendas antiguas, que sea una iglesia que alumbre con luz propia para alcanzar al mundo. Pero ¿cómo va a alumbrar la iglesia con luz propia si está contaminada y si anda en las filas de los cines, en las filas de las fiestas, en las filas de toda tradición pagana, celebrando igual que otro pagano? ¿Cómo puede vivir la iglesia así? ¿Cómo puede resplandecer esa luz opaca? Hermano, hermana, debemos vivir como Dios demanda. Pero ¿cómo podemos saber nosotros si tenemos dudas de tantas cosas? Leyendo su palabra, no hay otra manera. Dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura hasta el día de hoy. Esta es la palabra profética, la palabra de Dios. Tu pastor te puede decir muchas cosas, yo te puedo decir muchas cosas, pero deja que el Espíritu Santo te revele y te enseñe. Es la palabra de Dios, la palabra más profética que tenemos hasta el día de hoy. Lo mejor, lo divino, lo puro, lo santo, la verdad. Y eso es lo que debe tener la iglesia, hermano, hermana. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gente que se vuelve a las fábulas. Hermano, nosotros como hijos de Dios no debemos tener pensamientos inmundos ni palabras corrompidas que salgan de nuestros labios hasta a una altura de ser hijos de Dios. Y hay muchos así. Hay muchos. Yo te lo digo, yo viví así muchos años y siendo cristiano. Entonces, hermano, te lo digo, yo sé por qué te estoy hablando. Y sé porque veo la actitud de muchos. Pero hace 4 años Dios me libertó y me abrió los ojos espirituales y hice un compromiso con Dios. Y Dios me ha revelado cada día en su palabra. Yo no he visto ningún sueño. Dios no me ha hablado al oído. Y el Señor dijo que con Israel trabajó cara a cara. Él hizo todo. Él peleó por Israel. Pero después de que Dios metió a Israel a su tierra prometida, Él dijo que Él estaría con ellos. Y que Él iba a pelear, pero ya no lo iba a hacer Él físicamente. Y hasta el día de hoy Dios pelea por nosotros. Cuando somos obedientes, el Espíritu Santo nos defiende, nos cuida, nos protege de todo peligro, de toda acechanza. Dice el versículo 5, estamos hablando, predica la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4. El 5 dice, pero tú sé sobrio. Mire lo que dice, ¿no? Y lo que Dios nos dice a nosotros, sé sobrio. ¿Y sabe qué es ser sobrio? Sé entendido. Ten cordura. La palabra cordura es algo psíquico, que tienes una mente sana, no la tienes trastornada. Sé sobrio. Una persona que anda ebria está trastornado, pero una persona sobria no ha tomado nada, está entendido. Y eso es lo que Dios quiere. Sé sobrio, hermano, hermana, amigo y amiga. Pero tú sé sobrio en todo. No nomás en unas cosas, en todo. Todo lo que rodea nuestro contorno. Debemos ser sobrios, entendidos. Usar la prudencia, usar la cordura, usar la justicia, usar el juicio, usar la equidad.
pero sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Van a venir aflicciones, es verdad, pero sopórtalas, confiando en el Señor, que nos libra de toda aflicción, de todo dardo, de todo problema. Pero sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, a lo que fuiste llamado. Hemos sido llamados a bendición, para bendecir a otros con la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de Dios. Debemos ser entendidos, hijos de Dios, humildes, sencillos, llenos de la gracia y de la misericordia de Dios, alumbrando como luminares en medio de un mundo de tinieblas. A eso nos llamó el Señor, hermano, hermana. Y así es como debe vivir la iglesia evangélica cristiana. La palabra cristiana quiere decir que seguimos las pisadas de Jesucristo, que somos sus hijos de Dios. ¿Qué nos hace ser hijos de Dios, hermano, hermana, amigo y amiga, iglesia? ¿Sabes tú lo que te hace ser hija de Dios? La respuesta está allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. La Biblia dice que nosotros somos participantes divinos. Tenemos una naturaleza divina. ¿Y sabes qué hace hacer el hombre divino ante los ojos de Dios? Su Espíritu Santo. El día que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, Él te bautizó con su Espíritu Santo, te selló con su Espíritu Santo. El sello y el bautismo es lo mismo, no hay otra manera en la Biblia. Te apartó. Eres hijo de Dios. Y eso es lo que nos hace ser participantes divinos. Si no fuera eso, todos los hombres fueran divinos. Pero no todos los hombres, todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo y que estás dentro en el Evangelio, eres un participante divino. Dios mismo está en nosotros y eso nos hace ser hijos de Dios. Y es así como la iglesia debe vivir. Si somos hijos de Dios, si somos hijos de un rey, si somos hijos de un sacerdote, ¿tú crees que debes hablar palabras corrompidas y que has llegado a la estatura del varón perfecto, que te has sentado con Cristo juntamente en las regiones celestes? ¿Crees tú eso? No lo vas a entender, porque eso se entiende espiritualmente, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y entonces podemos comprender lo alto, lo ancho, lo profundo de las cosas divinas de Dios, según el poder que actúa en nosotros, según el conocimiento. Ese es el poder, se transforma en conocimiento divino. El Señor Jesucristo dijo allá en Lucas 9, capítulo 9, versículo 1 y 2, que Dios nos dio dos cosas, poder y autoridad. El poder cuando recibimos a Cristo, la autoridad cuando conozcas toda la Escritura. Sin conocimiento no tenemos autoridad. Entonces, hermano, es así como se debe vivir el Evangelio. Dice el versículo 6, ya se nos fue el tiempo, porque yo estoy, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, como diciendo, tú estás joven, tú puedes predicar el Evangelio, ve y predica el Evangelio por todo el mundo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Qué bueno que podamos tener esa satisfacción como el apóstol Pablo, que hemos terminado la carrera, que nos espera una corona de victoria, que estamos gozosos por haber hecho un trabajo limpio y honesto ante los ojos de Dios, que estuvimos seguros de haber predicado convencidos de que lo hicimos bien ante los ojos de Dios y que nos espera esa corona de victoria, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice el versículo 7, heraldo, he peleado la buena batalla y acabado la carrera y he guardado la fe. La fe es progresiva, hermano, hermana. La iglesia debe tener la fe sobrenatural.
Aquí en la tierra hay dos tipos de fe. Una la tiene el mundo y otra la tiene la iglesia. La vida, el hombre espiritual. El mundo tiene una fe basada en sus propios 5 sentidos. Si yo no veo, no creo. Si no palpo, no creo. Si no huelo, no creo. Si no saboreo, no creo. Basada en sus propios 5 sentidos. Basadas en su propia prudencia, en sus propias fuerzas, dejando a Dios afuera. Pero la iglesia no debe tener ese tipo de fe. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo es la fuente, Cristo emana la fe, es la fuente donde se reproduce la fe. La iglesia podemos hablar las cosas que no se ven como si se vieran. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros podemos hacer. Y en esa fe, la fe sobrenatural, la fe que mueve montañas, la fe que vence al mundo. Esa es la fe que debe tener la iglesia, el evangelio. Todos, no nomás uno, no nomás el pastor, no nomás todos. Pero ¿por qué no tiene fe la iglesia? Porque no lee. Caemos a lo mismo. La palabra de Dios es lectura. La palabra de Dios es espiritual. Iglesia, es tiempo de volvernos a los caminos antiguos del Señor, creerle con todo nuestro corazón, creer que la palabra de Dios, dice el versículo 8, y con esto terminamos. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Mire qué palabras sabias del apóstol Pablo, y qué bueno que nosotros, todos, no nomás unos cuantos, todos podemos hablar de este nivel de fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tú y yo amamos la venida del Señor. Tú y yo, iglesia, somos espirituales. Así es que es tiempo de meditar, es tiempo de hablar con Dios, es tiempo de hacer compromiso con Dios, de decirles verdad, Dios, de aquí en adelante yo te sirvo para los días de mi vida. No me aparto ni a diestra ni a siniestra de tu palabra. Vivir en ella, trataré de hacerla, de cumplirla, lo que tú demandas de mí, bendito Dios. Gracias, que Dios le bendiga, hermano, hermana, amigo y amiga. Voy a orar. Voy a ir a Dios en oración. Señor, doy gracias una vez más por tu palabra. He dado tu palabra, Dios, y tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es refrigerio a nuestros huesos, es medicina a nuestros huesos. Gracias, Dios, por tu palabra. Espíritu Santo, redarguye de pecado, abre los ojos, abre el entendimiento, pone el interés, como el sentir, como el hacer en cada persona que escuchó este mensaje. Haz volver los corazones hacia ti, que te amen, que te honren, que te glorifiquen, que busquen lo puro, lo santo, lo agradable. Crea en nosotros un corazón sabio para buscar lo de arriba, lo puro, lo santo, apartarnos de toda tradición pagana del mundo, porque vivimos en un evangelio santo. Gracias, Dios. Yo vengo en el nombre santo y poderoso de Jesucristo y vengo a interceder por todos aquellos, Padre, que están padeciendo dolor, tristeza, enfermedad en sus cuerpos físicos. Cada problema que ha venido a tu vida es para que el poder de Dios sea manifestado, para que la gloria de Dios se glorifique en ti, hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchas. Yo vengo en ese poderoso nombre, con el poder, con la autoridad que Dios me ha dado como su hijo y como su siervo. Yo vengo a atar todo espíritu de diabetes, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y vengo a ordenarles que salgan fuera de ese cuerpo. Gracias, poder de Dios. Tu brazo está extendido hasta el día de hoy. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, lleno de poder y lleno de misericordia. Padre bendito y Padre de misericordia y de poder, manifiéstate en el corazón de aquellas personas que están padeciendo este tipo de enfermedad. Yo vengo en el poderoso nombre de Jesucristo a atar todo espíritu de cáncer en los cuerpos, en cualquier área del cuerpo donde se encuentre ese cáncer, que se seque ahorita en el nombre santo y maravilloso de Jesucristo. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y tan solo doy la palabra. Es tu palabra la que sana, es tu palabra la que cura, la que rescata, la que liberta. Es tu palabra, Padre bendito y Padre de misericordia y de poder. Todo llaga en los cuerpos, en los pies, en los talones, toda llaga que sulfura líquido, Padre, se seca ahora en el nombre santo y poderoso de Jesucristo. Ahí está el poder de Dios tocando, sanando, libertando. Gracias, bendito Dios.
para que se sepa que usted es Dios, que usted murió y que usted resucitó y que usted nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Bendito Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu poder. Todo tumor, todo órganos, Padre, dañados por la diabetes, pones órganos nuevos, riñones nuevos, pulmones nuevos, páncreas nuevo, hígado nuevo, en el nombre santo y maravilloso de Jesucristo. Allí donde estén padeciendo, allí donde están escuchando, doy tu palabra, Dios. En el nombre santo y poderoso de Jesucristo, cambia caracteres, formas de vivir, enojos, cicatrices internas del pasado, Dios, que permanecen en la gente. Liberta completamente y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. En el nombre santo y poderoso de Jesucristo, líbranos, Padre, a tu iglesia de toda contaminación, de toda pandemia, de todo virus. En el nombre santo y maravilloso de Jesucristo, intercedo, Padre, por el presidente de la República Mexicana, el licenciado Manuel López Obrador. Cuídalo y protégelo de todo peligro, de toda enfermedad, de toda ruina, de toda arma forjada de parte del enemigo que se quiera levantar contra él. Pon en él el sentir como el hacer, de que haga programas para las viudas, para los huérfanos, para los pobres del país, para el extranjero. De igual manera al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuídalo y protégelo, Padre, en el nombre santo y poderoso de Jesucristo. A nuestro presidente municipal, el ingeniero Mario López, pone en él sabiduría, cordura para manejar una ciudad tan grande como la ciudad de Matamoros. Cuídanos, Padre, de todo peligro y de toda enfermedad. He dado tu palabra y tu palabra es verdad. En el nombre santo y poderoso de Jesucristo, reciba, hermano, hermana, lo que Dios hizo en su vida. Créalo con todo su corazón y póngalo por obra y práctica y empiécelo a testificar y mirará la gloria de Dios en su vida y en su corazón. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga a cada uno de ustedes.